El colapso del leguismo fue celebrado por los sanchezerristas como el fin de una dictadura, y como prueba de ello se dieron una serie de medidas de carácter populista para responder a las demandas de la población. En adelante, tendríamos dos gobiernos militares, Luis Miguel Sánchez Cerro y Óscar Raimundo Benavides. ¿En qué medida la crisis económica de 1929 marcó el colapso de este régimen y el inicio de una década de gobiernos militares? ¿Cuánto influyó la ideología fascista en los regímenes que tuvo el Perú entre 1930 y 1939? En los próximos minutos hablaré sobre los gobiernos militares de la década del 30 en el Perú. Acompáñame. Sánchez Cerro, quien había señalado su intención de convocar a elecciones de inmediato tras el golpe de Estado de agosto de 1930, dio muestras de querer mantenerse en el poder, lo que provocó varias intentonas golpistas entre 1930 y 1931, llevándolo a renunciar al cargo de presidente en abril de ese año. Para aquel entonces, se estaba concluyendo ya el estatuto electoral elaborado por 8 intelectuales de diferentes tiendas políticas. Este estatuto fue toda una innovación en nuestra historia electoral, pues mostraba un proceso con voto secreto, con una forma de elegir simultánea para el Congreso y para el presidente del Perú. Había nacido el Jurado Nacional de Elecciones en 1931. Y para estas elecciones, las de 1931, destacaban dos candidatos, Luis Miguel Sánchez Cerro por los urristas y Víctor Raúl Haya de la Torre por los apristas. El resultado fue favorable a la Unión Revolucionaria, con una diferencia de, curioso el dato, poco más de 40.000 votos a favor de Sánchez Cerro. Los apristas no solo no reconocieron el resultado, sino que se declararon en franca rebeldía y confrontación contra el nuevo mandatario, al punto de declarar a Haya de la Torre como el presidente moral del Perú. El desconocimiento y enfrentamiento de este proceso electoral introdujo a nuestro país en una nueva y turbulenta etapa de su historia. En el aspecto económico, el repliegue del mercado mundial tras la crisis de 1929 y el periodo tenso que se estaba viviendo en Europa pre-Segunda Guerra Mundial hicieron que nuestro país tome algunas medidas de tímida protección a la industria nacional. Respecto a la devaluación monetaria vivida tras la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, el gobierno peruano incrementó esta política proteccionista a su industria. Además que tomarán en cuenta las reformas planteadas por el profesor Edwin Kemmerer. A esto hay que añadir que hubo un doble proceso económico aquí. Actividades como la minería y la agroexportación fueron retraídas, no se le dio tanto apoyo, mientras que las actividades de mediana y pequeña escala, las de mayor redistribución en nuestro mercado y de mayor demanda de fuerza laboral, se vieron incrementadas. Ideológicamente, los años 30 se caracterizan por el aparente fascismo en el que se sumergió la clase gobernante peruana. Es cierto que en estos días se incrementaron simpatizantes fascistas y que se publicaron una serie de textos de abierta simpatía al fascismo y al nazismo, pero es muy complicado en realidad explicar estos conceptos en un país sin mayor base ideológica ni doctrinaria para la época. Básicamente una moda. Tanto Sánchez Cerro, primero, como Benavides, después, han sido sindicados como gobernantes fascistas por sus vínculos con la Unión Revolucionaria. Sin embargo, las relaciones entre uno y otro no fue siempre la mejor, sobre todo porque en esta época no se aceptó el funcionamiento de partidos políticos en general.
Es más, los mismos ideólogos fascistas señalaban que el Perú no estaba preparado para un gobierno de este tipo. Inclusive algunos consideraban a Benavides como un incapaz para aplicar dicha doctrina. Respecto a la Unión Revolucionaria, nunca fue tomada en cuenta por los diplomáticos italianos y el propio Luis Flores, quien se definía como fascista, fue poco o casi nulo conocido, poco conocido en las reuniones, en los congresos fascistas llevados en Europa. La represión contra los opositores y contra los sectores minoritarios de la sociedad fueron una constante. El carácter fascista apareció en los actos de violencia y represión contra los apristas y comunistas principalmente, además por el control ejercido sobre la prensa escrita y radial de la época. El fascismo también se evidenció en el trato hacia los extranjeros. La década del 30 es recordada porque se impulsaron campañas xenófobas contra migrantes chinos y japoneses. Hay que aclarar además que esta campaña xenófoba se acentuó tras la muerte del presidente Sánchez Cerro y con el nombramiento de Luis Flores como líder del partido urrista de la Unión Revolucionaria. Y es que ellos, los militantes de esta agrupación, la Unión Revolucionaria, se mostraban como una organización vertical y relacionada con la Iglesia Católica. Pero reitero el concepto que no fue más que una moda en nuestro país. El 8 de diciembre de 1931, el Congreso Constituyente se instaló y juramentó a Luis Miguel Sánchez Cerro. La inestabilidad causada por la oposición recalcitrante aprista hizo que se cambie de gabinete en apenas 2 meses, y de un gobierno que solo tuvo 16 meses de vida, tuvo que cambiar 6 veces a sus ministros. 6 veces cambio de Consejo de Ministros. Una inestabilidad terrible. El 24 de diciembre los militares irrumpieron violentamente en un local aprista en Trujillo, donde se celebraba una chocolatada, causando muertos y heridos. La respuesta de los apristas fue violenta. Esto sirvió para que en 1932, enero de ese año, el gobierno promulgue la famosa Ley de Emergencia para mantener el orden y la paz, y la que utilizó en realidad para reprimir y cometer excesos como el desafuero y destierro de 23 congresistas opositores a su gobierno. En marzo de ese año, 1932, un joven aprista, Miguel Márquez, disparó contra el presidente en la iglesia matriz de Miraflores, perforándole un pulmón. Él y otros jóvenes fueron condenados a muerte, luego perdonados, llevados a prisión. En mayo, Haya de la Torre fue apresado y se produjo la rebelión de un sector de la Marina de guerra contra el gobierno. Se sofocó de manera violenta, fusilando a los promotores de esta insurgencia. Debido a ello, se terminó clausurando inclusive la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y en plena tensión, durante el mes de julio de 1932, los apristas tomaron el fuerte O'Donovan, secuestraron militares, murieron apristas en el atentado, el ejército aisló la ciudad de Trujillo, se bombardeó algunos puntos de la ciudad para acabar con algunos focos de resistencia aprista, capturaron a varios de estos líderes, fueron fusilados oficialmente 43 apristas, aunque la leyenda cuenta que en Chan Chan se fusilaron y enterraron a más de 400 personas de simpatía aprista. Fue un año lleno de sangre, lleno de terror, un año de barbarie y miseria para el país. En este escenario es que se promulga la Constitución Política de 1933. En ella se ampliaba el mandato de gobierno a 6 años. Se prohibía la reelección, se anulaba las vicepresidencias, se establecía el voto secreto desde los 21 años para los varones y para las mujeres solo siendo casadas o madres. También se establecía la ley de pena de muerte por traición a la patria o por homicidio calificado. Pero la verdadera polémica de esta Constitución estaba en el artículo 53. Este artículo 53 que declaraba la existencia legal de los partidos políticos y no reconocía la existencia de agrupaciones de origen internacional. Es decir, todas aquellas agrupaciones que hayan tenido algún vínculo, formación o fundación
con agrupaciones extranjeras quedaban fuera de ley. Es decir, el APRA y el Partido Comunista quedaban proscritos. Para septiembre de 1932 estalló el incidente de Leticia, un lugar remoto en la selva peruana que Leguía había cedido a Colombia con el Tratado Salomón-Lozano y que los patriotas loretanos pretendían recuperar. Para enero de 1933 se produjeron choques entre las fuerzas militares de Perú y de Colombia. Nos estábamos yendo a la guerra y el 30 de abril de 1933 Sánchez Cerro pasaba revista a las tropas que enviaría a esta guerra. Terminada la ceremonia, hubo un atentado en el que cayó herido de muerte Luis Miguel Sánchez Cerro. Se responsabilizó a Abelardo Mendoza Leiva, militante aprista. El APRA sería perseguido en adelante y el divorcio entre los apristas y las fuerzas militares quedaría marcada por varias décadas. Ese mismo día, muerto el presidente, se proclamó como nuevo gobernante del Perú a Óscar Raimundo Benavides, quien de inmediato suspendió la guerra y en buenos términos puso fin a este conflicto, respetando el Tratado Salomón-Lozano y firmando un nuevo acuerdo en 1934. Benavides debió gobernar hasta 1936, cumpliendo el gobierno de Sánchez Cerro. Pero en las elecciones de ese año ganó Luis Antonio Eguiguren, apoyado por los apristas, y como estaban fuera de ley, estas elecciones se anularon y el Congreso amplió el mandato del general Óscar Raimundo Benavides hasta 1939. Durante esta gestión, Benavides implementó el Seguro Social Obrero, amnistió a los militantes apristas perseguidos, aunque el APRA siguió siendo un partido proscrito, inauguró los palacios de gobierno, el Palacio de Justicia, que por cierto nunca se terminaron, hasta ahora están inconclusos. Se promulgó un nuevo Código Civil, se estableció la figura de la vicepresidencia nuevamente en nuestra Constitución, estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, en fin, nos pasó de todo, de todo. Así culminaba una década violenta, con mucha agresión, enfrentamiento, incertidumbre social, aunque de recuperación económica y populismo y paternalismo gubernamental propio de este siglo XX. Fueron los años 30 en el Perú. Nuestro país ha vivido momentos muy tensos durante su historia republicana, pero cada cierto tiempo tiende a repetir estos eventos. Elecciones que no son respetadas, derrotados que no aceptan el triunfo de su contendor, enfrentamientos a nivel político y social, desorden, caos, es parte de esta herencia del Perú bicentenario. Recuerda, si la historia se repite es porque no hemos aprovechado sus lecciones. Te espero como cada viernes en mi canal. Hasta la próxima semana.